Creo que ya. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy vamos a explicar cuáles son las reflexiones a partir de entender la estructura de logos. En un primer momento al ser humano le surgió un pensamiento. A partir de ese pensamiento empezó a abocar palabras o expresiones más bien que le permitieron luego articularlas para conformar lo que el texto nos identifica como la lengua. A partir de esas expresiones comunes, extraíbles de la realidad, el ser humano de esa época de la Grecia antigua empezó a articular ideas y a partir de esa articulación de ideas empezó a crear un discurso. Con ese discurso pudo comunicarse o transmitir a otras personas unos componentes especiales que le permitieron entonces crear la palabra razonada, la palabra con un sentido. Y cuando empezó a transmitir esa palabra, ya empezó a identificar que había ya un interlocutor. Ya luego de esa transmisión, entramos a lo que el documento menciona como el lenguaje. El lenguaje ya es el sistema de sentido dentro de una específica sociedad. Y es a partir de este momento que ese ser humano de la Grecia antigua pudo empezar a reflexionar sobre el sentido de las cosas, que de este tema nos va a hablar el compañero Andrés. Muchas gracias. Y quiero aportarle lo siguiente, precisamente con la creación del lenguaje y los filósofos empiezan a preguntarse sobre todo lo que los rodea. Uno de los temas o problemas en la filosofía tienen que ver con el mundo y la realidad. Lo que nos enseña el texto consultado es que solamente se puede conocer, o una de las formas para conocer la realidad o el mundo que nos rodea es a través de la experiencia que nos lleva el intelecto, y la razón o el intelecto lo expresamos a través de la palabra, el lenguaje. Una verdad indubitable es que el lenguaje en la filosofía es la forma en cómo podemos entender el mundo en el cual vivimos y la realidad que compartimos con nuestros congéneres. Y otro aspecto importante es el fundamento de este mundo. Los filósofos también se preguntaron cuál era ese fundamento. Algunos, la Grecia clásica, decía que la naturaleza estaba en la misma naturaleza y buscaba su unidad en ella misma. Otros filósofos, como los escolásticos, buscaron la esencia de esa naturaleza en un ente apartado de la naturaleza, que en este caso sería Dios, y otros filósofos, como por ejemplo los contemporáneos, los modernos, decían que la esencia del mundo estaba en la mente, en la razón. Entonces, se puede concluir que han habido varias visiones sobre el mundo y cómo está compuesto, y uno de los planteamientos que también se hace es sobre el fundamento de este mundo, que pues nos compartirá el compañero. Muchas gracias, Andrés. Eh, Efectivamente, retomando el fundamento de los entes, el texto trata, digamos, con una pregunta filosófica: ¿por qué existen las cosas y las que hace ser que lo son? Eso se llama buscar el fundamento de los entes. Eso significa todo lo que existe, es decir, personas, objetos, ideas, etcétera. En otras palabras, los filósofos quieren entender qué sostiene la realidad, qué hace que las cosas existan y que tengan sentido. Eh, otro punto importante del texto es que se dice que la filosofía intenta comprender la unidad de la realidad, es decir, que todo lo que existe forma parte de algo más grande y está conectado. Básicamente con eso concluimos la actividad número 2 relacionada con este tema. Muchas gracias.